Bienvenido a tu vitamina de amor del día de hoy. Y quería tocar un tema que es bien importante y wow, cuando lo entendí, yo dije gracias Señor porque creo que lo hemos malinterpretado o lo hemos malentendido durante mucho tiempo. Incluso yo lo había entendido de una forma diferente y es el tema de la confianza versus la idolatría. El día de ayer me intrigó mucho leer el libro de Esdras. Y por consiguiente, pues terminé leyendo el libro del profeta Ageo, el profeta Zacarías y parte del libro de Nehemías. Y todos estos convivieron en la misma época. Pero el profeta Ageo, de alguna forma, habla por qué el pueblo de Israel en ese entonces fue llevado cautivo por la idolatría a la que se habían dejado llevar el pueblo de Israel en ese momento. Y la pregunta es, ¿realmente por qué cayeron en esa idolatría? Si conocían de Dios, conocían, tenían sus mandamientos, tenían la palabra, mas sin embargo habían caído en idolatría. Y leyendo un poco esta historia, entendí que la idolatría es un tema de confianza, no es un tema de fe. Y esto lo hablo por una experiencia personal. Durante los últimos meses yo estaba en una situación, o estoy todavía en una situación bien difícil, y no entendía por qué la estaba viviendo, no comprendía por qué la estaba viviendo. Y en oración en esta mañana le pedí al Señor que me mostrara qué realmente era lo que estaba pasando. Y yo había caído en idolatría. De alguna forma había puesto mi confianza en algo o en alguien y la había quitado de Dios. Y eso creo que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Habían quitado su confianza de Dios y la habían puesto posiblemente en sus propias fuerzas, posiblemente en lo que hacían, en otras cosas o en otras personas. Por eso entendí que la idolatría no es cuestión de fe, es cuestión de confianza. Porque a pesar de que yo estoy en esta situación, yo sigo creyendo en Jesucristo y creo que no he perdido la salvación porque sigo creyendo en Él como mi Salvador, sigo orando, sigo buscándolo, sigo en ese anhelo constante por Él y de hecho pude entender esa situación porque sigo poniendo mi fe en Él, pero mi confianza la había quitado de Dios y la estaba poniendo en algo o en alguien y eso era lo que me estaba llevando a ser idólatra, poner mi confianza en alguien o en una persona. Y incluso podía ver en la historia de Primera de Samuel cuando el rey Saúl es desechado por desobedecer a Dios. Pero cuando uno sigue leyendo esta historia, uno se da cuenta de que Saúl le tenía miedo al pueblo, le tenía miedo a su ejército. ¿Qué quiere decir eso? Que él confiaba más en la fuerza de su ejército que en el Dios de Israel, que era el que le estaba dando la victoria. Estaba haciendo las cosas por temor a su ejército, no por temor a Dios. Eso quiere decir que a pesar de que seguía creyendo en Dios, porque la palabra registra que él después fue y adoró a Dios, seguía creyendo en Él, tenía su fe en Él, pero su confianza no estaba puesta en Dios, estaba puesta en el ejército. Y entendí también lo que le sucedió a David en este mismo libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, perdón, donde David es censado, censa al pueblo y dice la palabra que Dios se enoja con David. ¿Y por qué se enoja? Porque David estaba quitando su confianza de que todas sus victorias y sus logros habían sido por la mano de Dios y la estaba poniendo en su ejército. Y esto me impresionó mucho porque al yo recibir esto yo entendí que la idolatría realmente era un tema de confianza. ¿Qué hacemos cuando estamos en esas situaciones difíciles? O mejor dicho, a veces caemos en esas situaciones difíciles porque Dios nos está quitando un ídolo. Y creo que es lo que me está sucediendo a mí. Yo había puesto mi confianza en algo o en alguien y entré en una situación y es Dios quitándome ese ídolo, haciéndome ver de que mi confianza no puede estar puesta en algo o en alguien, sino que tiene que estar puesta en Él. Y ese ídolo está en mi corazón. No es un ídolo de una imagen, está en mi corazón. Es una línea demasiado delgada que a veces cruzamos, que a veces sin darnos cuenta, cruzamos esa línea casi que invisible y caemos en la idolatría. Y peor aún es permanecer en esa idolatría y creer que tenemos la razón. Por eso el profeta Samuel exhorta a Saúl y le dice, la obstinación
es considerada idolatría. Y creo que eso fue lo que le pasó a David también, porque David recibió un consejo de su general diciéndole, Señor, no lo hagas, vas a enojar a Dios. Pero David persistió en esa obstinación y lo hizo caer en idolatría. Y hoy quería, a través de esta vitamina de amor, invitarte a que si estás viviendo una situación, puede ser familiar, puede ser económica, sentimental, conyugal, la pregunta es, ¿en qué hemos confiado? ¿No será que Dios nos está quitando ese ídolo? ¿No será que estamos en esa situación porque Dios nos está quitando un ídolo? Porque hemos quitado nuestra confianza en Dios y la estamos poniendo en algo o en alguien. Y la situación nos está llevando un poco a pensar, ¿será que mi confianza la he quitado de Dios? Y muchas veces, lo digo por mi experiencia personal, porque esta situación que estoy viviendo ya me ha pasado varias veces. Y hasta ahora, como dicen por ahí, en mi tierra me cae la moneda. Es decir, puedo entender que he repetido esta situación, ha sido repetitiva en mi vida, porque es un ídolo que tenía en mi corazón. No es un ídolo de barro, no es un ídolo visible, es un ídolo que está en mi corazón, porque muchas veces quito la confianza de Dios y la pongo en personas, o la pongo en cosas o en situaciones que no son las que Dios quiere. Por eso Dios es celoso de dónde nosotros ponemos nuestra confianza. Y quería compartirlo a través de esta vitamina de amor y que pudiéramos entender un poco que la idolatría no es un tema de fe, es un tema de confianza. ¿En dónde tenemos nuestra confianza? Espero que este mensaje el día de hoy te ayude, te enriquezca y te fortalezca en este caminar. Dios te bendiga grandemente hoy.